guía espiritual, el Padre José Héctor, que nos hablará sobre la celebración de la Epifanía y el bautismo flexible. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Perfecto. Muy bien. Me han pedido un temita bastante interesante, muy interesante que creo que hay que marcarlo en lo que la iglesia celebra. Nosotros, aunque hace 6 días inauguramos el año civil, nosotros tenemos un año que se llama el año cristiano. El año cristiano nuestro comienza el primer domingo de Adviento. ¿Sí? Domingo 34 del tiempo ordinario termina el año litúrgico y el siguiente domingo inicia el Adviento. El Adviento es la inauguración de un nuevo año, el año cristiano. Lastimosamente, no es que esté mal, celebramos con mucha más fuerza el año civil que el año cristiano. Pero el año cristiano nuestro, el año cristiano que creemos en Cristo, comienza el primer domingo de Adviento y se va a prolongar hasta el domingo 34 del tiempo ordinario, en el que la iglesia celebra la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Ese es el año cristiano. El corazón del año cristiano es el trigo pascual. Ese es el corazón, es decir, sin esa celebración ni Adviento, ni Navidad, ni nada tendría sentido. El corazón del año cristiano es el trigo pascual, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el corazón del año cristiano. Pero ese corazón del año cristiano va precedido de los tiempos fuertes, ¿sí? Los tiempos fuertes del año, que son 4 tiempos fuertes: Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Esos son los tiempos fuertes que nos preparan a un acontecimiento grande y que celebramos ese acontecimiento. También podemos hablar de la Pascua Mayor, que es la resurrección del Señor, y también podemos hablar de la Pascua Menor, que es la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Para que se dé la Pascua Mayor, lógicamente, tiene que darse la Pascua Menor. Dice San Agustín, es que si no hubiese nacido, nunca hubiese muerto ni resucitado. Por lo tanto, hay una Pascua Menor, que es la natividad, y hay una Pascua Mayor, que es la de resurrección. ¿Cómo celebra la iglesia? ¿Qué signo nos da la iglesia a nosotros para que estas dos fiestas, Navidad y Pascua de Resurrección, sobresalgan por encima de todas las demás fiestas del año? Muy sencillo. Son las únicas 2 fiestas que litúrgicamente tienen algo que llamamos la octava. ¿Sí? Navidad tiene su octava, que termina el domingo Navidad tiene su octava, que termina el 1 de enero, en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Eso es lo que celebramos los cristianos el 1 de enero. La solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Y la octava de Pascua, que se va a prolongar por 8 días. ¿Sí? Por 8 días se va a prolongar. Hay dos grandes Pascuas: la Pascua Menor, que es Navidad, que termina el 1 de enero con la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y está también la Pascua de Resurrección, que se va a prolongar los primeros 8 días en la alegría, como si fuera el mismo día. Estos dos tiempos fuertes tienen uno que le prepara y otro que le celebra. Adviento prepara Navidad. Cuaresma prepara Pascua de Resurrección. Y antes de la Cuaresma, al cerrar la Cuaresma, antes de introducirnos en el trigo pascual, hay una Semana Santa que todos celebramos, que comienza el Domingo de Ramos.
Sí, comienza la Semana Santa el domingo de Ramos. ¿Y cuándo termina? La Semana Santa, ¿cuándo termina? Domingo de Resurrección. Pero la Cuaresma, ¿cuándo termina? El Jueves Santo. Sí, con la misa in cena Domine termina la Cuaresma. La misa in cena Domine es la de jueves de una tarde sumamente especial, porque es una puerta que cierra y abre. Cierra la Cuaresma y abre el trigo pascual. Entonces, eso lo vemos en Semana Santa y todos tenemos muy claro eso. Cuaresma nos lleva a la Semana Santa. La Semana Santa nos introduce en el misterio, en el trigo pascual. Eso yo creo que todos lo tenemos muy claro. No es muy difícil el Adviento, porque el Adviento nos lo han robado. Ustedes ven que el Adviento comienza el primer domingo de Adviento, que viene siendo ya principios de diciembre, pero ya la gente está celebrando Navidad desde octubre. Entonces nos han robado el Adviento. Yo vine por aquí a la chapa y yo decía que es católico que en noviembre ya tienen el nacimiento puesto. Nos han robado y nosotros nos hemos dejado robar el Adviento. Porque el Adviento son 4 semanas que nos van preparando a la Pascua Menor, a la Natividad del Señor. ¿Sí? Nos va preparando. Entonces el Adviento está tan bien configurado que son 4 domingos antes del 25 de diciembre. Por eso siempre habrá 4 domingos. Resultará en el año litúrgico que la cuarta semana, creo que el año pasado, la cuarta semana, solo tuvo 2 días. Inauguramos el 4º domingo y ya el martes estábamos celebrando Navidad. Se acabó la cuarta semana. Solo tuvo 2 días. ¿Por qué? Porque la semana inicia siempre con el domingo, el primer día de la semana, el domingo. Entonces el Adviento, que tiene 4 semanas, siempre va a tener también una feria privilegiada, que se llama, y litúrgicamente me encanta llamarla, la Semana Santa del Adviento. Y comienza esa feria privilegiada el 17 de diciembre y termina el 24 de diciembre. Si tuviéramos tiempo, veríamos por qué se le llamaba feria privilegiada. Porque comienza el 17 con el Evangelio. A ver, ¿qué Evangelio leímos el 17 de diciembre? No, padre, no sea tan malo. Leíamos la genealogía de Jesús. Sí, las 42 generaciones. Sí, interesantísima la genealogía, cuando uno la va explicando y cuando uno encuentra que para un judío era imposible que apareciera el nombre de Jesús en la genealogía. Y resulta que en las 42 generaciones de Jesús aparecen más mujeres. Y no aparecen por mi santa. Rahab, Tamar, Besabé y la mujer de María de Benítez. Aparecen los grupos y la mujer de ahí la más santa de. Pero imagínense, cuando uno analiza ese relato, la iglesia es tan sabia que nos pone el primer domingo, pone el 17 para iniciar la Semana Santa, una historia llena de verdad, de miseria. Rahab era prostituta de oficio. Tamar se acostó con el suegro para dar descendencia al marido muerto. Engañó al suegro y se acostó con él. Y cuando el suegro hizo justicia, véanse la Sagrada Escritura, el suegro dice: hay que matarla. Y ella sacó un borde de la camisa que cargaba el suegro, ¿te acuerdas? ¿Sí? Es decir, ese fue el signo que la salvó a ella. Hizo incesto, se acostó con el suegro. Y cuando usted ve a la otra, esa fue víctima de la víctima, porque Cristo David se enamoró de ella y mandó matar un día para casarse con ella, porque esta también aparece. Entonces uno mira la descendencia de Jesús, los antepasados de Jesús, uno que va a descubrir pecado, miseria. Y yo lo decía en estos días, y lo señalaba, ¿sabe por qué? Porque si en la familia de Jesús hay pecado, ¿qué podemos ver a nosotros? Por eso, después de la familia de Nazaret, ¿cuál es la mejor familia? Porque la única perfecta es la de Jesús.
Y si mira para atrás, lo que va a encontrar es miseria. ¿Qué encontramos nosotros para atrás? Pecado, miseria. Porque donde hay humanidad, hay pecado. No somos ángeles. Pero el encuentro con Cristo tiene que marcar una diferencia. No podemos seguir viviendo de la misma manera. Entonces la iglesia, el 17 de diciembre, nos invita a hacer un recorrido maravilloso. Y entonces el 18 de diciembre, ¿cuál era el evangelio? El anuncio a José. El 19, ¿cuál era el evangelio? El anuncio a María. El anuncio a María. El 20, ¿cuál era el evangelio? Un anuncio también. El anuncio a Zacarías. El 21, ¿cuál era el evangelio? La visita de María a Isabel. El 22, ¿cuál era el evangelio? La respuesta de María a Isabel, el canto del Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Sí? Entonces vamos viendo toda la historia que se va configurando y en la Semana Santa del Adviento que nos lleva a la Pascua Menor. Y el único día del año que la Iglesia nos presenta 4 misas distintas es el 25 de diciembre. Ninguna es igual. La de la primera víspera, que se puede celebrar a las 5 o 6 de la tarde, es la de la genealogía de Jesús, la historia de dónde viene. La de Gabriel, que nos narra el nacimiento como tal, el acontecimiento como tal. La de los pastores, que se debe celebrar antes de la salida del sol, y es aquellos que dejaron su rebaño y se fueron para adorar al niño. Y la del día, que se lee el prólogo de San Juan. El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, esto nos va llevando a la iglesia de una manera que uno lo va disfrutando en la medida en que lo va conociendo. Y es ver toda esta riqueza, el único día del año que tiene 4 misas distintas. Ninguna es igual, ni en oraciones, ni en sentido, ni en lecturas, en nada, totalmente diferente las 4 misas. Miren que en la Pascua de Resurrección solo hay 3 misas distintas. Pero en cambio, en la Pascua del Nacimiento hay 4. Por la grandeza, ¿por qué? Como decía San Agustín, para poder que muera y resucite, tuvo que haberse encarnado y nacer del vientre de María. Por eso es una Pascua grande, una Pascua que causa alegría, que causa en los cristianos, causa una esperanza cierta de que Dios cumple la promesa. Entonces, después del ciclo de la Navidad viene la octava de Navidad, 8 días como si fuera el mismo día. Y los 3 primeros días de la octava de Navidad son bien interesantísimos, porque el día 26, un día después de Navidad, la iglesia nos invita a celebrar un mártir, al diácono Esteban. Porque Esteban hizo 2 cosas: oró por sus enemigos y perdonó a sus enemigos. No basta con orar, la oración tiene que llevar a perdón. Y me encanta esta lógica, porque a veces uno dice que me cuesta perdonar, hermano, que no ora. Porque si la oración sana el corazón, la oración perdona sin que se dé cuenta, la oración transforma, la oración libera. Entonces el diácono Esteban, el día 26, porque quien reconoce a Cristo, quien predica a Cristo, quien vive en Cristo, tiene que hacer estas 2 cosas: orar y perdonar. Entonces el día 27 viene la iglesia y nos dice: hay que proponer
al más joven de los apóstoles, y el día 27 celebrábamos a quién? A San Juan, el evangelista. Y el día 28 terminamos con otro partido, los santos inocentes. Entonces, la liturgia de la iglesia es tan hermosa que dice, se celebran estas tres fiestas, 26 San Esteban, 27 San Juan, 28 los inocentes. Luego dice la norma que el primer domingo después de Navidad se debe celebrar ¿qué fiesta? La fiesta de la Sagrada Familia. Siempre, el primer domingo después de Navidad se debe celebrar la fiesta de la Sagrada Familia. Este año coincidió con 28, por lo tanto, este año, al caer domingo, no se celebró los santos inocentes, sino que se celebró la Sagrada Familia de Nazaret. Nos lleva la liturgia hasta el final de la octava de Navidad. El final de la octava de Navidad termina con la fiesta, la solemnidad de María, Madre de Dios. Termina. Y entonces, ya al terminar la octava, viene un tiempo muy corto que es Navidad, como tal. Navidad. Y la Navidad termina y nos pone en tensión 2 domingos. Nos pone en tensión. El siguiente domingo de la fiesta de la Sagrada Familia debe celebrarse la Epifanía del Señor, que fue lo que celebramos el domingo pasado. La Epifanía del Señor. Pero el domingo de la Epifanía, que es el que voy a explicarles ahora, nos prepara a otro domingo mucho más grande. Y es el domingo de la Teofanía del Señor. ¿Sí? Teofanía. El domingo pasado era la, y el domingo que viene es la. Para decirle al Padre Manuel que se lo grabe y para que se lo pregunte. El domingo pasado era la, y el domingo que viene es la. Y resulta que las dos significan la misma cosa. Manifestación de. ¿Usted cuál es la diferencia? ¿Quién sabe? A ver. ¿Quién sabe? Charlie le sabe, no le deje más, que Charlie. Para que sabe. Venga, hermano. ¿Y la Teofanía? A ver, ¿cuál es la diferencia? El domingo que celebramos, el domingo pasado, es la Epifanía. Y el domingo que viene es la Teofanía. Y ambas significan manifestación. Ambas. La palabra, la diferencia está en manifestación de Dios a través de una estrella. Epifanía. La teofanía significa manifestación de Dios, pero Él mismo, sin intermediario de nadie. Y se nos revela la Santa Trinidad: el Padre que habla, el Espíritu que desciende y el Hijo que es revelado como el amado de Dios. Entonces vemos por qué estos dos domingos nos ponen en esa tensión. El domingo de la Epifanía nos prepara para la teofanía, revelarse Dios a nosotros de una manera sacramental, porque inaugura, propone, da inicio a la vida sacramental, el bautismo. Es sumamente interesante, y esta misma tensión entre el domingo de Epifanía con el domingo de Teofanía va a suceder en la Pascua Mayor. ¿Por qué? Porque al final de la Pascua Mayor, la Pascua de Resurrección, el penúltimo domingo del tiempo de Pascua, la Iglesia celebra la ascensión del Señor. Los discípulos que suben con Él al monte, que se levantan los cielos, que se va bendiciéndolos,
Pero les dice, no se dispersen, manténganse unidos. Y el siguiente domingo, ¿qué va a celebrar la iglesia? El domingo de Pentecostés. Entonces, siempre ante estos dos grandes acontecimientos, hay un domingo que anuncia y prepara, y hay un domingo que celebra y recibe. El domingo pasado, la Epifanía, anuncia y prepara. El domingo que viene, celebra y recibe la gracia del bautismo en Jesucristo, que inaugura el bautismo para nosotros. Y lo mismo va a suceder en la Pascua Mayor. La ascensión del Señor sube, abre los cielos para dejar caer el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, un buen movimiento litúrgico que pasa muy desapercibido y que nosotros tenemos que aprender a disfrutar. Entonces, este domingo, ¿qué pasó? Celebramos la Epifanía del Señor. Y leíamos el Evangelio de Mateo. Yo les aclaro, yo pues soy obediente, pero a mí la narración que hace Mateo a mí no me gusta mucho, me gusta más de Lucas. Pero en obediencia a la iglesia voy a mantenerme en el Evangelio de Mateo. Dice el Evangelio de Mateo, ahí se la dijo como está. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempo del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Varios detalles se tienen en cuenta. Para ustedes saben que la Iglesia Católica se divide en dos grandes ramas: la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente. Para nosotros, los de Occidente, lógicamente, la Navidad grande es el 25 de diciembre. Para la Iglesia de Oriente, el día más grande es la Epifanía. Hoy, sí, para la Iglesia de Oriente, ellos celebran Navidad, sí, pero la fuerza, el énfasis lo ponen hoy, porque Dios se les manifestó como su Salvador un día como hoy. Vamos a ver. Pero la fiesta de la Epifanía se ha ido cargando de muchos elementos que nos desubican de lo que realmente es. ¿Alguno escuchó el nombre de los magos en el relato del Evangelio de Mateo? Dice la palabra reyes, magos de Oriente. No dice reyes, y no dice que eran reyes tampoco. Dice: ofrecieron 3 regalos. Y eso sí lo dice claro: oro, incienso y mirra. Pero la tradición de la Iglesia en los siglos posteriores la respetamos,
le puso nombre a cada regalo. Al oro, Melchor. Al incienso, Gaspar. Y a la mirra, Chumito. A la mirra, Chumito. Y somos tan especiales que en la mayoría de los nacimientos ponemos el blanco del primero, el amarillo del segundo y el negro del segundo. ¿Sí o no? Y en la parroquia también. Y resulta que cuando uno lee el texto, no eran reyes, no tenían nombres, no eran tres. El texto es muy claro. Pero muchas veces nosotros nos quedamos en los tres reyes cuando realmente lo importante en el relato es el pecho. A través de que se manifiesta Dios. La Epifanía es manifestación de Dios a través de una estrella que Dios. Entonces vamos a detenernos en ese signo tan especial. Estos personajes sin duda eran hombres estudiosos. Dicen los exégetas que eran los científicos del momento. Observaban, estudiaban, veían el movimiento de las estaciones, el movimiento de la luna, del sol, veían y sus cálculos, sus sumas, sus restas, y en ese estudio primario profundo descubrieron que había una estrella muy diferente. Y uno analiza, y se pone a analizar, yo leí un comentario de un santo, y me gustaba mucho la explicación que hacía, porque él decía que fueron valientes, creyeron en su estudio, creyeron en sí mismos. Y cuando ellos dijeron, esa estrella nos está guiando, nos está diciendo algo, hay que seguirla, ellos no conocían lo que decía el profeta Isaías, no conocían lo que decía el profeta Jeremías, no conocían lo que decía el profeta Ezequiel, ellos no conocían nada de los profetas. Pueblos paganos totalmente, con otras costumbres, con otras culturas, con otras creencias, y viendo una estrella en sus estudios, en sus cálculos, tomaron una decisión. Hay que seguir esa estrella, algo nos está diciendo de un nacimiento, de un niño, de un rey. Hay que seguirla. Y usted se imagina, querido hermano y hermana, cuando esos hombres tomaron una decisión de recoger todo lo que tenían porque sabían que el camino era largo, ¿cuánta gente no le criticó? ¿Cuánta gente no se acercó para darle consejo? Porque para dar consejo hay muchos. ¿Cuánta gente no se acercó para burlarse, para reírse? ¿Cuánta gente no trató de iluminarle y decirle a ustedes siguiendo una estrella? Y se pusieron en camino. Abandonaron, rompieron, salieron, dice el texto, siguiendo una estrella. Pero hay un detalle hermoso. ¿Cuándo se ven las estrellas? ¿De día o de noche? Por lo tanto, solo podían avanzar. No pueden avanzar de día. De día era para descansar. De día era para que los animales descansaran, para ellos descansar, para ellos estudiar. Y la noche, cuando caía la noche y volvían a ver la estrella, seguían avanzando. Hay un tiempo para descansar. Hay un tiempo para avanzar. A veces se nos olvida. Y tomamos decisiones equivocadas por no respetar los tiempos. Y esto le pasó a los pastores. Avanzaban de noche.
avanzaban en el desierto, iban con sus caravanas, con sus camellos, con sus sirvientes, con sus empleados, con sus colaboradores, con el agua, con la comida, con todo lo que tenían que llevar, avanzaban. Pero a veces cuando se va peregrinando, cuando se va avanzando, hay algo que se llama desesperación. Y cuando uno se desespera, uno toma decisiones equivocadas. Y ellos que avanzaban de noche, de repente pasaron semanas o meses peregrinando en el desierto, veían la estrella cada noche que iba avanzando, y una buena noche, ven la estrella en el firmamento, pero también ven el reflejo de un palacio. Claro, el gran palacio de Herodes. El reflejo de un palacio. Y ellos ya tenían tiempo en el desierto. Y por lo tanto se desesperaron. Y cuando sale el sol, no ven la estrella, pero en su mente qué reflejo quedó. Y tomaron una decisión equivocada. No habían caminado nunca de día, pero se quedaron con el reflejo del palacio de Herodes y avanzaron de día. Y se metieron en el palacio de Herodes. El palacio de Herodes tenía que ser muy grande. Lógico, yo pienso que en el palacio de Herodes tuvieron que entrar con sus camellos, entrando con sus caravanas, todo ese sentido y todo lo que traían. Olorosos no tenían que venir mucho, pero entraron. Y eso conmocionó el palacio. Y ellos no conocían nada de Isaías, ni de Jeremías, ni de Ezequiel, nada de Dios no decía, ni nada de un rey. Y llegaron, como ellos creyeron que el palacio era lleno de lujo, de esplendor, de grandeza, aquí tiene que ser. Y comenzaron a preguntar en el palacio, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el niño? Y todo el mundo se conmocionó. Todo el mundo, y miren lo grave del palacio. Cuando le van a Herodes a decir, aquí llegaron unos personajes importantes preguntando por un niño que va a ser rey, el rey. Mira quién llama a Herodes. A los sumos sacerdotes, a los escribas, a los que conocen la ley. Yo me pregunto, ¿qué demonios hacía esa gente en el palacio de Herodes? Si ellos conocían a Jeremías, a Isaías y a Ezequiel. Ellos sabían de la profecía del Mesías que iban a hacer. Porque cuando nosotros tenemos conocimiento, pero no tenemos fe, somos presos, prisioneros, esclavos de pasiones, de placeres, de lujos, de esplendores y de muchas cosas. Y preferimos vivir en una jaula de oro que disfrutar la grandeza de la libertad que nos da la fe en Cristo Jesús. Nos dice el texto de Mateo que él llamó a los sumos sacerdotes, llamó a los escribas, los llamó y les dijo, ¿qué dicen? Miren ustedes, ¿qué dicen las escrituras? Y claro, ellos que eran estudiosos de la escritura, le dijeron que Belén de Judá, y tú Belén de Judá, no eres sin lugar a duda la menor de las ciudades. En ti nacerá el Mesías. En ti nacerá. Y se lo comunican a Herodes, y Herodes arma su plan, llama a estos personajes y les dice, vaya, adórenle.
y me dicen dónde para yo también ir. Y se pasó el día. Y se ponen en camino. Y cuando se pasa el día, ¿qué se oculta? El sol que vuelve a salir. Dice, se llenaron de alegría porque vieron la estrella. La estrella no se perdió, los perdidos eran ellos. ¿Cuántas veces culpamos a Dios? Y Dios siempre está en el mismo sitio, en el mismo lugar, esperándonos. Los perdidos somos nosotros. Dios nunca se olvida. Dios siempre está en el mismo lugar. ¿Y saben dónde está Dios? Y ustedes muchas veces ven. Este es el pesebre, la cueva. Le reconocemos. Le creemos. Y se llenaron de alegría y bueno, de Jerusalén a Belén, más cerca. Tuvieron que andar pocos kilómetros. Y dice el texto, y la estrella se detuvo. Cuando la estrella se detuvo, qué decepción. ¿Cómo sería ese trauma? ¿Cómo sería esa cueva? En donde las puertas se abrieron, donde tuvieron que entrar con todos sus camellos y sus caravanas, porque las puertas son anchas. Pero para poder entrar en el pesebre hay que bajarse, hay que humillarse, y no se puede entrar con muchas cosas. Yo me imagino, me pongo a pensar eso. Aquí, en este lugar, semejantes kilómetros, semejante dificultad, semejante travesía para él. Y Mateo dice Mateo que entrar. Mire qué bonito Mateo, dice Mateo que encontraron a María. Por eso en nuestra vida de cristianos, nosotros necesitamos de María. Y damos gracias a Dios por María. Porque donde está María, está Jesús. Y donde está Jesús, está María. Y se postraron y adoraron. Y le ofrecieron los 3 regalos. Que más que regalos son signos proféticos. Oro al que va a ser rey. Incienso al que va a ser sacerdote en la cruz, entregando la vida. Y mirra al que va a morir resucitado, el hombre. Ofrecieron 3 signos proféticos al mismo Dios. Lo hermoso, cuando uno se detiene en el texto, dice, le ofrecieron, y aquí. Y entonces, después de haber pasado un buen rato, dice el texto que advertidos en sueño. ¿Y cómo sueña uno? ¿Dormido o despierto? ¿Cómo? Díganlo, que hay gente loca que sueña despierta, pero no. Pero los sueños son dormidos. Qué hermoso pensar que los magos orientes se durmieron a los pies de María. Se durmieron, pero que descansar está bien que se duerman de vez en cuando en misa, los pies del Señor. Sí, no está bien eso, hermano, pero de vez en cuando, siempre. Entonces, dice el texto, el Señor les advirtió en qué? En sueños, que tomaran. Escuchen esto, mis queridos hermanos.
quien se encuentra con el Señor nunca vuelve por el mismo. Eso se llama conversión. Si usted vuelve por el mismo camino, usted no se arrepiente. Quien de verdad se encuentra con Jesús siempre toma un camino mejor, guiado por Él, dirigido por Él, porque Él va a poder. Entonces, la fiesta de la Epifanía busca esto, que nosotros descubramos esa estrella, la fe, que nosotros descubramos este pesebre que es la Eucaristía, pero sobre todo que emprendamos caminos nuevos, porque los mismos caminos no nos permiten avanzar, nos vuelven a meter en el palacio de los deseos. ¿Será que nos hemos acostumbrado al palacio de los deseos? Pregunta que cada uno tenía. Ellos tomaron otro camino, y cuando tú tomas otro camino, verás cosas grandes, verás cosas grandes. Y precisamente por eso, el próximo domingo vamos a celebrar la fiesta del bautismo del Señor, la teofanía de Dios. Vamos a escuchar la voz del Padre. Este es mi Hijo amado. Vamos a ver la fuerza del Espíritu Santo que desciende. Y vamos a ver a un Hijo obediente por amor, que lo entrega todo. Y eso que sucede en el bautismo del Señor, sucedió el día de tu bautismo y de mi bautismo. Ese día el cielo se abrió, el Espíritu descendió, sumergidos en Cristo, escuchamos la voz del Padre. Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Escuchen. Y no hay grandeza, no hay día más grande en la vida de una persona que el día en que fue bautizado. Por eso estas dos fiestas de la Epifanía y de la Teofanía del Señor quieren hacernos descubrir que entrando en Él seremos capaces de ver la gloria de Dios. Y la gloria de Dios la vamos a ver precisamente en el bautismo del Señor. Solo hay dos teofanías en las fiestas litúrgicas. Una es el bautismo del Señor. ¿Cuál es la otra? Lo rezamos, uno de los santos. La transfiguración del Señor. Ahí también hay una teofanía. En la transfiguración del Señor, en el monte Tabor. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cómo se llamaban los reyes? Muy bien, ¿cuántos eran? Y el negrito, el otro año me ponen el primero. Le hagamos un poco de justicia, ¿no? ¿Sí? Recuerden. Bueno, hay un canto hermosísimo que a mí me gusta muchas veces prestarle mucha atención a la gente del canto. ¿Sí? No sé si eran reyes, no sé si eran tres. Lo que sí sé es que fueron a ver al Señor, que se postraron ante Él, que le adoraron, que le reconocieron y se convirtieron. Y esa es la grandeza de esta fiesta de la Epifanía. Que de verdad nosotros también le adoremos, que de verdad nosotros también le sirvamos, que de verdad nosotros también nos convirtamos. ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta. Sí. Bueno, esto es lo que tiene que decir. Epifanía litúrgica es un Dios que el signo es un Dios que se manifiesta a través de él.
litúrgicamente, como Epifanía, solo se celebra él. Solo él. Y litúrgicamente las Teofanías se celebran los bautismos y transfiguración del Señor. La moderna no hay Teofanía, ni Epifanía tampoco. Hay signos, pero no una manifestación concreta del misterio. Por eso hay presencia de la iglesia hoy. ¿Sí? Por eso, porque ellos no pertenecían a los pueblos, a los 12 tribus de Israel, por eso se manifiesta grande la manifestación de un Dios a todos los pueblos, a todos los pueblos. Muy bien. En la Navidad se dan, claro. Lo que pasa es que, buena esta pregunta, Navidad tiene 4 Eucaristías distintas, ¿sí? La genealogía, que es la historia de pecado, la del acontecimiento misma, que es la misa de la medianoche, la misa de gallo, que ahora celebramos para comunidad a las 8:09, pero debe ser a las 12, ¿sí? La de los pastores, que debe ser antes de la salida del sol, que esa casi no la celebra, en Chitré sí la celebramos, por si acaso. Y la del día, que es la de San Juan, la del prólogo, que esa sí se puede leer a cualquier hora del día, pero del mismo día que lo visita. ¿Qué sucede? Que Navidad es precepto, es decir, como si fuera domingo. ¿Qué sucede? Para el fiel laico, con cualquiera de las 4 cumple el precepto. ¿Sí? Usted con cualquiera de las 4 cumple el precepto. No está obligado a ir a las 4. Usted cumple el precepto con cualquiera de las 4 Eucaristías. Con cualquiera de las 4. Lo bonito cuando uno le agarra culto a esto es que vale mil, ¿sí? Yo celebro las 4, yo a mí sí, las 4 misas yo las celebro sin ningún problema. Quedo muerto el día 25, pero no las celebro. Entonces, pero a la única que a veces me quita lo mismo es la de gallo y el padre, donde se debe ser, estoy yo a la hora. ¿Sí? Entonces yo le quiero ceder la de las 5 de la mañana y a esas 4. Por supuesto. Usted cumplió el precepto. Es que el precepto es como si fuera domingo. Quien va a misa el sábado a las 7 de la noche ha cumplido con él el precepto. Lo mismo sucede con la misa de Navidad. Quien va a misa a cualquiera de las 4 misas de Navidad ha cumplido el precepto de Navidad. Lo ha cumplido. Y lo mismo sucede en la Pascua de Resurrección. Quien va a cualquiera de las 3 misas de la Pascua de Resurrección ha cumplido el precepto. Pero oído que la Pascua de Resurrección no se celebra sin la pasión y sin la muerte. Porque eso es trigo pascual. ¿Sí? San Ambrosio de Milán decía: el que no iba a la pasión muerte no tenía derecho a la Pascua. Así lo decía. Siglo IV en su catequesis. O sea, que una persona, porque a veces te preguntan, saliéndome del tema de Navidad, ¿cuál es el día más importante? ¿El jueves, el viernes o el domingo? ¿Sí? No es que una sola celebración vivida en 3 momentos distintos. Pero una sola celebración. Hay epifanía y teofanía, ¿sí?, que no se celebran litúrgicamente. Sí, claro. Sí, buena verdad, perfecto. Por supuesto que sí. Pero litúrgicamente, estas se celebran. Estas son las únicas que se celebran: la Epifanía y la Teofanía. Y miren qué bonito: la Epifanía en Navidad, la Epifanía y Teofanía en Navidad, y hay una Teofanía en Cuaresma. En 40 hay una Teofanía. Este año es de los 3 años que conforman el ciclo litúrgico año, B, año, C,
el mejor año es el año antes, en el caso de Mateo. ¿Por qué? Porque la cuaresma, la iglesia celebró la cuaresma desde el siglo II hasta 1968, antes de la reforma del Vaticano II, solo con el ciclo A. Solo con el ciclo A. ¿Y qué quiere decir eso? Los 5 domingos, los 5 primeros domingos de cuaresma, es ¿cómo le diría? ¿Cómo se llama? Es el itinerario catequético de los catecúmenos, ¿sí? De los que van a ser bautizados. Entonces, el primer domingo, las tentaciones de Jesús en el desierto. Sí, siempre. Ese va a ser el texto que ustedes van a escuchar el primer domingo de cuaresma. Las tentaciones de Jesús en el desierto. El segundo domingo, ¿quién sabe? Volteo la mirada y a veces siento el mal. ¿Sí? El segundo domingo, la transfiguración del Señor. Segundo domingo, teofanía, transfiguración del Señor. Pero resulta que hay una fiesta litúrgica que se celebra el 6 de agosto, que se llama la solemnidad de la transfiguración del Señor. El 6 de agosto. ¿Por qué? Porque en Cuaresma la transfiguración es un itinerario. El 6 de agosto es una contemplación. ¿Sí? Dos sentidos totalmente diferentes. ¿Estamos claros? ¿Sí? El tercer domingo de Cuaresma nos vamos a encontrar con un pasaje fabuloso en Mateo. El encuentro de Jesús con la samaritana. Y nos va a hablar del sacramento del bautismo. Dame de beber. El que bebe de esta agua nunca más vuelve a tener sed. Yo quiero esa agua. Anda, busca a tu marido. No tengo, Señor. Has tenido 5 y el que tiene no es tuyo. Alegre la doña. Entonces, tercer domingo de Cuaresma. Cuarto domingo de Cuaresma, sacramento de la confirmación, ciego de nacimiento. Quinto domingo de Cuaresma, Eucaristía, resurrección de Lázaro. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, en la configuración del ciclo litúrgico, el mejor año es el que vamos a vivir, según la narración de Mateo. Si estamos en la diferencia de que hay Pascua mayor y Pascua menor, no San Agustín no hay problema. No debe de haber problema. Pero la mayoría de la gente no lo entiende. Y ahora sí, final. ¿Nada? Muy bien, me tengo que ir. Muchas gracias. Pero ¿qué más quieren? Que por sesión de preguntas y respuestas, todo, ¿no? Es real.